Hasta el momento hemos estudiado, en los videos anteriores, sobre amenazas a la democracia que provienen de su mal funcionamiento, como la inacción de los ciudadanos que la conforman, las desigualdades que afectan su representatividad y el actuar indebido de quienes ejercen cargos públicos, la corrupción. Sin embargo, también existen amenazas que provienen desde grupos externos a esta, principalmente el narcotráfico. Quédate en este video y descubre qué es el narcotráfico, su poder económico y su influencia territorial en países como Colombia o México. Comencemos. El objetivo de esta clase es comprender por qué el narcotráfico afecta al desarrollo de una democracia sólida. Para ello, dividiremos este video en tres partes. En primer lugar veremos qué es el narcotráfico, luego veremos su poder económico, cuántos ingresos genera y finalmente su extensión territorial. ¿Qué es el narcotráfico? El narcotráfico es el comercio de drogas y estupefacientes realizado a gran escala. Este comercio engloba la fabricación, la elaboración, la distribución, la venta, el control de territorios e incluso el tráfico de armas. El narcotráfico, sin duda, constituye uno de los grandes riesgos y amenazas de nuestro siglo, en particular en nuestro continente. Países como México, Colombia u Honduras son los países que han sufrido las peores consecuencias de este comercio, pues allí no solo se produce, distribuye y consume, sino que también, con el fin de captar influencia política y territorial, ocurren secuestros, asesinatos y desapariciones. Y en muchas oportunidades el aparato gubernamental se ve incapacitado de actuar de forma efectiva por múltiples factores, desde la corrupción de las autoridades o el nivel de preparación militar de los carteles de la droga. El poder económico que arrastra el narcotráfico es realmente gigantesco. De acuerdo con la Oficina de Naciones contra las Drogas y el Delito, el narcotráfico es el comercio ilegal que más ganancias genera, calculándose en 320.000 millones de dólares. Todas estas sustancias ilegales, la marihuana o la cocaína, que salen por lo general de países como Colombia, México, Perú o Bolivia, se venden a precios muy pero muy elevados, porque, de hecho, se suelen consumir en los países que tienen mayor poder adquisitivo, Estados Unidos, Canadá o Australia. El precio del kilo de cocaína se puede multiplicar desde los $1.000 en la selva colombiana hasta los $30.000 en Estados Unidos, los $50.000 en Europa e incluso los $200.000 en Australia. De ahí que aquellos que transportan la cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos sobornan a muchos policías, militares y políticos que se encuentran a su paso, incluso gobernadores de algunos estados en México, hasta llegar a su destino en Estados Unidos. Este gran poder económico permite a los narcotraficantes no solo tener grandes mansiones, autos, yates e incluso un zoológico en casa, como lo tenía Pablo Escobar, sino también, y más importante a propósito del tema de este video, influir de manera indebida en el aparato público de un país, pues es precisamente en el proceso de distribución de la droga en donde los diferentes actores criminales hacen acto de presencia, multiplicando el efecto de la droga a esferas políticas, económicas y sociales. ¿Cuál es la influencia territorial del narcotráfico? La influencia del narcotráfico no se limita únicamente a las instituciones, sino también a los territorios en donde realizan sus actividades. En estos, las organizaciones de narcotraficantes o los carteles establecen su dominio por medio del soborno a los funcionarios locales y a la violencia contra ellos, sus competidores y contra la ciudadanía en general. Efectivamente, los narcotraficantes reclutan o financian a políticos, financian campañas electorales, compran impunidad territorial y a falta muchas veces de una confrontación directa y real por parte de las autoridades, se mimetizan en casi todos los frentes lícitos del país y en todo tipo de delitos. Los carteles del narcotráfico llevan décadas siendo un actor fundamental en países como México o Colombia.
donde la lucha por el control de la producción, transporte y distribución de las drogas, como la cocaína, ha llevado a cruentas guerras entre grupos, un aumento de la corrupción, la criminalidad y la perpetuación de dinámicas de pobreza y desigualdad al debilitar enormemente a los estados. En Perú, por ejemplo, el narcotráfico se acentúa en periodos de crisis, en los 80 y en los 90. En particular, en el gobierno de Alberto Fujimori, destaca la figura de Vladimiro Montesinos, jefe de la inteligencia del presidente y quien llegó incluso a transportar la droga en el avión presidencial, además de usar otros vehículos de las Fuerzas Armadas del Perú, aviones, barcos o camiones, en coordinación con los traficantes locales para transportar drogas a España, Rusia, Italia, Portugal, entre otros países. En el caso de Colombia, a través de la violencia y el terrorismo, los narcotraficantes lograron que, en el año 1991, en la nueva constitución, se eliminara la figura de la extradición y así evitar que por sus delitos fueran extraditados a Estados Unidos, lo que era el mayor temor de estas personas. De hecho, el mismo Pablo Escobar declararía que era mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Ese mismo año, muchos traficantes se entregarían a la justicia con el objetivo de reducir sus penas, entre ellos Pablo Escobar, quien, de hecho, construiría su propia cárcel en donde podía entrar y salir y en donde claramente manejaba el negocio de la droga. En México, por su parte, el narcotráfico alcanza ribetes igualmente de graves. Personajes como Amado Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Félix Gallardo o el mismo Chapo Guzmán se encargaron de transportar miles y miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de sus fronteras. La guerra contra el narcotráfico, declarada en el año 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, se ha cobrado más de 60.000 víctimas en ambos bandos, sin resultados concluyentes. Se destacan los carteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana, los Zetas, los del Golfo, Arellano Félix, entre otros, los cuales son o han sido causantes de corrupción, desigualdades, violencia, asesinatos, secuestros, torturas y la debilidad misma del Estado mexicano. En definitiva, más allá de los problemas intrínsecos que genera el narcotráfico, la debilidad institucional que crea esta situación constituye una verdadera problemática en la medida que entrega la posibilidad de que actores vinculados al narcotráfico o cercanos a él se posicionen en el campo político y determinen el devenir de las decisiones del Estado, las cuales, obviamente en este caso, no estarán apuntando a la búsqueda del bien común, sino que a la búsqueda del beneficio particular. Espero que a través de este video les haya quedado claro el objetivo de esta clase, que era comprender por qué el narcotráfico constituye un riesgo para el desarrollo de una democracia sólida. Nos vemos en un próximo video.